Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar una historia que nos ha tenido a todos especulando, con los ojos pegados a las noticias y a las redes sociales. Vamos a hablar de Can Yaman, sí, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y más importante aún, vamos a hablar de un momento en el que, al parecer, se desenmascara a sí mismo, revelando una mentira. Sí han oído bien. Una mentira que él mismo, de alguna manera, expone. ¿Qué ha pasado? ¿De qué mentira estamos hablando? Acompáñenme en este viaje porque la verdad, a veces, es más sorprendente que la ficción. Y si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni uno de nuestros vídeos. Comencemos. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman ha tenido una carrera meteórica. De ser un actor desconocido en Turquía, pasó a ser una estrella internacional con su carisma, su talento y, no nos engañemos, también con su físico espectacular. Sus telenovelas como Erkencikus o Dolunay se han convertido en éxitos globales, y su presencia en redes sociales es simplemente arrolladora. Pero como suele suceder con las figuras públicas que alcanzan este nivel de fama, la línea entre la realidad y la imagen pública a veces se difumina, y las especulaciones comienzan a volar. Y es justo en ese terreno donde nos adentramos hoy. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre su vida personal, sus proyectos futuros, e incluso sobre su supuesta relación con algunas de las mujeres más deseadas del panorama internacional. Y en medio de toda esa vorágine mediática, hubo un momento específico que llamó poderosamente la atención, un momento en el que Can Yaman, de alguna manera, se vio forzado a reconocer algo que no encajaba del todo con la imagen que él mismo había proyectado. Hablemos de un proyecto en particular, uno que generó muchísimas expectativas y que al final, se convirtió en el epicentro de esta revelación. Me refiero por supuesto a su supuesta participación en una producción internacional, algo que se presentó como un trampolín definitivo hacia Hollywood. Se rumoreaba, se anunciaba, se daba casi por hecho. Las revistas, los portales de noticias, los fans, todos estábamos expectantes. Se hablaba de un papel protagónico en una serie de gran presupuesto, una serie que prometía ser un antes y un después en su carrera. Y Can Yaman, de forma sutil pero efectiva, alimentaba esas expectativas. Dejaba caer pistas, compartía mensajes crípticos, insinuaba que algo grande se estaba gestando. Y aquí viene lo interesante, el punto de inflexión. Cuando la fecha de inicio de rodaje se acercaba, y las confirmaciones oficiales no llegaban, o cuando, finalmente, se anunciaba que el proyecto no iba para adelante, o que su participación no era la que se había dicho, la confusión se apoderó de todos. Y es en ese momento, en medio de la decepción y las preguntas, cuando surge la idea de la mentira. ¿Pero fue realmente una mentira en el sentido más estricto? ¿O fue más bien una estrategia, una promesa ambiciosa que no se pudo cumplir, o incluso una forma de mantener el interés del público? Esa es la pregunta clave que intentaremos responder hoy. Porque cuando hablamos de una celebridad, las motivaciones detrás de sus declaraciones y acciones pueden ser complejas. Consideremos la presión que debe sentir un actor en la cúspide de su fama para seguir cosechando éxitos, para mantener la atención de los medios y del público. La necesidad de estar siempre en el candelero, de anunciar nuevos proyectos emocionantes, de mostrarse como alguien en constante ascenso. En este contexto, es posible que la información sobre este proyecto internacional se haya ventilado de forma prematura, o quizás se haya exagerado el alcance de su participación. Y luego está la figura de Can Yaman en sí. Es un hombre que proyecta confianza, seguridad, a veces incluso un cierto aire de invencibilidad. Y es precisamente esa imagen la que, paradójicamente, hace que una eventual desilusión sea más impactante. Cuando alguien se muestra tan seguro de algo, y luego resulta que no es como se esperaba, la reacción natural es cuestionar por qué se presentó esa información de esa manera. Se trataba de un intento de generar un hype artificial. Una forma de tantear el terreno, de ver la reacción del público y de la industria ante la idea de verlo en un contexto diferente. O quizás, y esto es algo que siempre debemos considerar, las circunstancias del proyecto cambiaron de forma inesperada, y la información inicial que se dio, aunque bien intencionada en su momento, dejó de ser precisa. Lo que sí es innegable es que la forma en que se gestionó la comunicación en torno a este tema dejó a muchos fans con la sensación de haber sido engañados, o al menos, de haber sido alimentados con expectativas que o se cumplieron.
Y es precisamente en la reacción posterior de Can Yaman, o en la ausencia de una explicación clara y contundente, donde reside el matiz de la autodivulgación de la mentira. No es que él se haya sentado frente a una cámara y haya dicho mentí. Más bien es el desenlace de los hechos, las piezas que no encajan, lo que nos lleva a esa conclusión. Imaginemos la situación desde su perspectiva. Quizás él mismo estaba ilusionado con el proyecto, creyó en él, y lo comunicó con esa misma ilusión. Pero luego, por razones ajenas a su voluntad, el proyecto se canceló, o los términos cambiaron radicalmente. En ese momento lo más fácil, o lo más políticamente correcto, es simplemente no hablar del tema, dejar que pase, o dar explicaciones vagas. Y es esa evasión, esa falta de transparencia total, lo que para muchos equivale a una confesión tácita. La frase se desenmascara revelando su propia mentira, sugiere que él mismo, de forma involuntaria o quizás como un acto de honestidad tardía, ha expuesto la discrepancia entre lo que se dijo y lo que realmente ocurrió. Pensemos en cómo se desarrollan estas cosas en el mundo del espectáculo. Hay mucha gente involucrada, agentes, publicistas, productores. La información a menudo fluye de forma descontrolada, y a veces, para bien o para mal, se crean expectativas que luego no se pueden sostener. Y no digo esto para juzgarlo, sino para analizar la dinámica de la fama y la comunicación en la era digital. Los actores, como todos nosotros, pueden cometer errores. Pueden ser optimistas en exceso, pueden confiar en promesas que luego no se materializan. Lo importante es cómo se gestionan esas situaciones. En este caso particular, la expectativa era altísima. La idea de Can Yaman en una superproducción internacional era algo que muchos esperábamos con ansias. Y cuando esa expectativa se desinfló, cuando la realidad demostró ser diferente, la decepción fue palpable. Y en medio de esa decepción, la pregunta que surgía era, ¿por qué se nos hizo creer algo que no era cierto? La respuesta, como decía, no suele ser tan simple como un sí, mentí. Es más probable que haya sido una cadena de eventos, una mala gestión de la información, o simplemente la crueldad de las circunstancias. Pero el resultado final para el público es el mismo, la sensación de que algo no cuadra, de que la historia contada no es la historia completa. Y aquí es donde entra el concepto de desenmascararse. No es un acto de traición, sino quizás un momento de vulnerabilidad, o un instante en el que la verdad, por sí sola, se impone. Can Yaman, al no poder sostener la narrativa que se había creado, al ser confrontado con la realidad de que el proyecto no era lo que se había anunciado, se vio, en cierto modo, desenmascarado. Y al no poder negar lo evidente, al tener que lidiar con la decepción de sus fans, es como si él mismo hubiera revelado la brecha entre la ilusión y la realidad. Piénsenlo de esta manera: si alguien te dice que va a tener un regalo increíble para ti, te lo anuncia por todos lados, crea una gran expectativa, y al final te da algo mucho más modesto, o incluso nada, la decepción es inevitable. Y en esa decepción, la persona que prometió el regalo, al no poder cumplir, te hace ver que su promesa inicial no era del todo sincera, o al menos, no era realista. En el caso de Can Yaman, este incidente generó muchas conversaciones. Los fans se sintieron confundidos, algunos decepcionados, otros frustrados. Y en medio de todo ese revuelo, es posible que el propio actor haya tenido que enfrentar las consecuencias de esa comunicación, y en esa confrontación, quizás haya habido un atisbo de verdad que él mismo no pudo controlar. Lo que sí podemos aprender de situaciones como esta es la importancia de la transparencia. Cuando las figuras públicas comparten información, es fundamental que sea precisa y verificada. La credibilidad se construye sobre la base de la honestidad, y la confianza se pierde fácilmente cuando esa honestidad se pone en duda. Can Yaman es un artista talentoso y tiene un gran potencial. Pero como todos, también está sujeto a las realidades del mundo del entretenimiento, a las presiones de la fama y a las complejidades de la comunicación. Este episodio, este momento en el que parece haberse desenmascarado a sí mismo, es un recordatorio de que, detrás de la imagen pública, hay personas reales con sus propias historias y sus propias luchas. Así que, para resumir un poco, hablamos de un proyecto internacional que generó expectativas altísimas, que se anunció, se insinuó, pero que finalmente no se materializó como se esperaba. Y en esa brecha entre lo que se proyectó y lo que realmente sucedió, es donde encontramos la idea de que Can Yaman, de alguna manera, ha revelado una especie de mentira, no necesariamente con mala intención, sino por las circunstancias, por la gestión de la información, o por la ambición que a veces supera la realidad. Fue un momento que nos hizo
Leccionar sobre la naturaleza de la fama, la comunicación y la construcción de narrativas en el mundo de las celebridades. Y espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado y que les haya resultado útil e intrigante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que fue una mentira intencionada? ¿O simplemente una mala gestión de la información? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.